Estamos con Juan Carlos Giordano. Muy buenos días. Sí, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está, Juan? Primero agradecerle ante todo los minutos que nos estaba ofreciendo. No, encantado, no hay ningún problema, sino que estoy acá bueno, le avisé que estaba en Córdoba no ciudad, sino en un pueblo, en Carnerillo se llama el pueblo, Y además porque se escucha falleció perfecto mi la madre en comunicación, esta ¿eh? semana. Y que se escucha perfecto la comunicación, Juan. Así que vamos a entablar la siguiente pregunta si es que usted quiere, ¿no? Con todo gusto. Bueno, desde la izquierda, Juan, ¿qué medidas son las implementadas para poder llegar justamente al beneficio de los trabajadores? Bueno, todo lo que yo lo voy a decir es en nombre de Izquierda Socialista, es bueno para cualquier oyente que lo pueda estar haciendo. Izquierda Socialista es parte de los tres partidos que conformamos el Frente de Izquierda, ¿no es cierto? Es decir, somos el partido, bueno, es más conocido, digamos, algunos de sus referentes, ¿no? Como el Pollo Sobrero, que es el dirigente ferroviario, no es como un dirigente sindical del sindicalismo combativo de nuestro partido. Bueno, y en el caso mío somos parte de las bancas que ha logrado el Frente de Izquierda, que vamos a asumir a fin de año yo como diputado nacional, siguiendo la banca rotativa de Miriam Bregman de PTS, en la provincia de Buenos Aires, Mónica Slotauer, que es delegada de los trabajadores del ferrocarril Sarmiento, y en el caso de Ciudad de Buenos Aires, Laura Marrone, que es otra de las compañeras que son parte de las bancas rotativas. En el caso de Córdoba tenemos un diputado que es Ezequiel Perecini, que asumió ya a fines del año pasado, y en el caso de Santiago del Estero tenemos una diputada que es Anisa Favoretti, que está apoyando la lucha de los docentes. Bueno, deben saber ustedes que en Santiago del Estero hubo marcha de 10, 12 mil docentes, digamos, en contra de los aumentos miserables que dio el gobierno provincial. Así que bueno, somos parte de eso, ¿no es cierto? Así que, bueno, Izquierda Socialista entonces aclarado eso. Nosotros estamos, lo hemos dicho en los 12 años del gobierno kirchnerista y Sí. lo estamos diciendo ahora con el gobierno de Macri. Es decir, estamos ante dos gobiernos que, uno con un discurso de centroizquierda, con un discurso, un doble discurso, digamos, durante 12 años nos hizo creer a la población que el país se estaba liberando, que se estaba combatiendo al FMI, que se estaba combatiendo a las corporaciones, que nos Sí. estamos liberando, que se estaba distribuyendo la riqueza, y terminó el gobierno con una gran mentira. Inclusive desde el punto de vista de los derechos humanos se puede tocar un poco más específicamente porque estamos ahora a una semana, a días del 24 de marzo, y bueno, y vamos a llamar a movilizar nuevamente masivamente en todo el país, y el discurso de los derechos humanos del kirchnerismo fue un poco, digamos, también un doble discurso, de hacer creer una cosa y no defender los derechos humanos por otra, ¿no? En el caso del gobierno de Macri, bueno, ha implementado todas medidas, profundizado ese ajuste que ya se venía aplicando con el gobierno anterior, y todas las medidas que ha tomado han sido, digamos, de beneficio directo a las grandes multinacionales, al imperialismo, y bueno, y consideramos que la ley que se votó en el Congreso Nacional para endeudar al país, y cuando uno dice endeudar al país, endeudar a los trabajadores y a los sectores populares, porque son los que terminan pagando, digamos, los endeudamientos de los gobiernos. Esto Sí. ocurrió lo mismo hace 40 años de esta parte. Se va a endeudar al país en casi 15 mil millones de dólares para pagar una deuda completamente ilegítima, completamente fraudulenta, que ya se pagó varias veces, con el objetivo, supuestamente, que dice el gobierno, de que vendrían capitales para que desde ahí podríamos considerar que puede haber trabajo o más inversión pública y todo. Nosotros consideramos que eso es una mentira completa. Lo que se está haciendo es un nuevo ciclo de endeudamiento que, bueno, para nosotros eso es, por eso se está aplicando un mayor ajuste, digamos, por eso empezaron los despidos, por eso empezaron las rebajas salariales vía un aumento en las paritarias que no tiene nada que ver con la inflación real, y bueno, y todas las medidas, digamos, en beneficio de las grandes multinacionales, ¿no es cierto? Las exenciones al campo, las retenciones, la quita de impuestos a las megamineras, son todos es parte de un plan económico, digamos, de entrega y de ajuste al servicio de las grandes multinacionales. La Sí, izquierda Juan. propone radicalmente otra cosa. O sea, nosotros tenemos un proyecto de ley en el Congreso Nacional con propuestas muy claras, que son las siguientes. Primero, un salario igual a la canasta familiar. En segundo lugar, que se prohíban los despidos y las suspensiones. En tercer lugar, que se le otorgue el 82% móvil a los jubilados.
Sí. En cuarto lugar, que se suspendan en forma inmediata los pagos de la deuda externa, que con el gobierno anterior, con Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, desde el 2003 para esta parte, lo declaró el gobierno, lo declaró Cristina, y tenemos las filmaciones y todo lo demás, diciendo de que se habían pagado, ya hoy día la cifra asciende a casi 200.000 millones de dólares. Si esos 200.000 millones de dólares de una deuda que es completamente ilegítima, que se pagó varias veces, si hubiesen volcado, como decía el gobierno anterior, al consumo interno, a la riqueza nacional, si hubiese quedado en el país, bueno, hoy estaríamos muy bien, digamos. Si nosotros estamos reclamando, como hace 40 años, que la deuda externa no hay que pagarla y con esa plata se debe invertir en salario, trabajo, salud, educación y vivienda. Mientras no se haga eso, lo único que va a sufrir el pueblo trabajador son planes de ajuste. Y eso lo está demostrando los 12 gobiernos anteriores, porque nos decíamos que estábamos desendeudados, que estábamos bárbaros, que estábamos saliendo, digamos, de la crisis, que se estaba redistribuyendo la riqueza. Completamente mentira, porque los salarios se consolidaron en 5.500 pesos, 6.000 pesos, cuando la canasta familiar estuvo llegando casi a 15.000 pesos, 18.000 pesos, ahora está en 17.000 pesos, lo dijo el otro día la Junta Interna de ATE, INDEC, y si uno va a la Patagonia, la canasta familiar está en 20.000 pesos, pero los salarios están en promedio en 6.500, 7.000 pesos. Y nosotros estamos con otra propuesta que no tiene nada que ver ni con el PJ, kirchnerista, antikirchnerista, con Massa, con la centro izquierda, y todo lo más, que estuvieron apoyando todos los pagos de la deuda y esta última ley completamente colonial, digamos, que es el tema de recuperar el patrimonio nacional. Es decir, Argentina tiene que volver a tener en su poder el control de los teléfonos, de los ferrocarriles, de las empresas de agua, de las empresas de electricidad, esencialmente los ferrocarriles, y eso lo conozco muy bien porque estamos con Sobrero durante todo este tiempo, estuvimos luchando por una verdadera ley de reestatización de los ferrocarriles, porque bueno, eso ha sido un desquicio completo, no solo se desmanteló el ferrocarril en la década del 90 con casi 100.000 despidos, sino que se puso el ferrocarril al servicio de las grandes multinacionales, muchas de ellas Camargo Correa, que están presos sus directivos hoy por haber hecho grandes negocios con Petrobras en Brasil, Franco Macri, el padre de Mauricio Macri, ha sido kirchnerista durante todos estos años porque ha estado con el negocio del ferrocarril. Y bueno, y ocurrió una masacre de 11, ocurrió más de 50 muertos, más de 800 heridos, porque hubo un gran negociado al servicio de que el Estado Nacional le ponía plata nuestra, que era plata, digamos, de los trabajadores, de los sectores populares, para subsidiar las ganancias de grandes empresarios mafiosos como los sicilianos de TVA, que ponían la plata en los paraísos fiscales, y en el ferrocarril no se invertía un peso. Entonces, nosotros estamos también a su vez por una YPF 100% estatal, y no puede ocurrir lo que todo el mundo está viendo, que es una esquizofrenia completa, que mientras el precio del barril del petróleo baja a nivel internacional, la nafta sube. O sea que estamos hablando de un negocio fantástico. Y aparte, bueno, el pacto secreto con Chevron ya es un acto de sometimiento y de entrega, no solo del gobierno de Macri, porque lo está manteniendo, y Laura Alonso el otro día lo ratificó. Bueno, yo me equivoqué, dije que tendría que ser no haber sido secreto y sumarse a que el pacto sea, digamos, claro, que se dé a conocer porque lo exige la Corte, pero eso lo había hecho el gobierno anterior, el gobierno kirchnerista, que nos hacía creer de que se había recuperado la soberanía energética, que el país había recuperado YPF, y con YPF nos íbamos a ir para arriba. No, se usó YPF, y que sí le voy a decir una cosa muy dura, se usó YPF en el gobierno kirchnerista de la misma forma que lo usó Videla y Martínez de Oz en la época de la dictadura, para facilitar los negocios privados, para endeudar a YPF con grandes empréstitos en su momento en la dictadura, que esa plata después la terminaba usando la patria financiera. Perfecto, Juan. Espéreme un minutito. Sí, antes de seguir con el tema, tengo acá a mi coconductor Mariano Vázquez, que quiere hacerle una pregunta concisa. Sí, con todo gusto. Lo único que le quería aclarar simplemente eran las 3 o 4 medidas que usted me pidió. Me hice un poquito largo, pero usted me pidió para
para describir un poquito cuáles son las propuestas centrales de Izquierda Socialista, ¿no? Sí, sí, ahora vamos a seguir con las propuestas y demás, y usted va a poder desarrollar completamente. Bueno, la pregunta que acá me acaban de mandar un mensaje es que explique un poquito cuál sería el fundamento de por qué la deuda que tenemos sería ilegítima. Mire, la deuda externa en Argentina, si bien no nació con la época de la dictadura militar, porque nació con el gobierno de Isabel Perón y el peronismo, pero en el año 76 Argentina debía 7.800 millones de dólares. Pero ¿qué ocurrió? Cuando la dictadura asumió con 7.800 millones de dólares, cuando se fue, Argentina debía 45.000 millones de dólares. ¿Por qué decimos que es ilegítima? Y bueno, es ilegítima primero porque el endeudamiento se dio con un golpe de Estado, es decir, como un golpe de Estado. Y yo aprovecho para decirlo el 24 de marzo, o sea, la gran marcha del 24 de marzo, por eso la gente se sigue movilizando. Hubo un golpe de Estado que tuvo como objetivo liquidar una generación de luchadores para imponer un plan de ajuste y de entrega y de sometimiento que dura hasta el día de hoy. El gran hecho de corrupción y de sometimiento fue la deuda externa. Esa deuda externa que supuestamente se contrajo, supuestamente para el beneficio del pueblo argentino, el pueblo argentino no vio un solo centavo. Por eso la deuda creció bajo un gobierno ilegítimo y todo acto, digamos, jurídico, político, legal, que se dé en el marco de un gobierno dictatorial, nosotros lo consideramos nulo, de nulidad absoluta. Fíjese, vamos un poquito más allá. La ley de obediencia debida y el punto final que se terminaron dictando con el gobierno de Alfonsín, supuestamente era un gobierno democrático, pero aún así, las leyes de obediencia debida y el punto final, como eran leyes del perdón, de impunidad, que violaban todos los principios legales, inclusive internacionales, fueron declaradas en el año 2006 como nulas, de nulidad absoluta. Quiere decir, como si nunca hubiesen existido. La deuda externa en Argentina ya se investigó. La deuda externa en Argentina ya se investigó. Ustedes a lo mejor no se deben recordar, pero Alejandro Olmos fue un gran patriota en nuestro país, es como decir Scalabrini y Ortiz para los ferrocarriles, y bueno, siguiendo con varios hechos. Pero Alejandro Olmos descubrió que la deuda externa en Argentina se anotaba, no tenía registro contable. Cuando asume Alfonsín en el año 83, no había registro contable de la deuda, entonces no es una deuda como la que uno contrae cuando va a comprar un kilo de carne con el almacenero, o cuando uno va a un supermercado y compra un kilo de azúcar o llena el changuito y bueno, uno lo paga, pero de verdad que uno paga, bueno, a lo mejor paga caro porque la inflación es, pero llevó un kilo de azúcar, llevó un kilo de pan, llevó un kilo de hierba. No, en el caso de la deuda externa en Argentina no había registro contable. ¿Por qué no había registro contable? Es más o menos parecido como lo que está ocurriendo hoy con Lázaro Báez. No hay registro contable de todas sus transacciones porque eran transacciones completamente ilegítimas, porque era plata que se iba a comprar armamento a los grandes negociados de la obra pública con la obra del Mundial, por ejemplo, o tantas otras barbaridades que hizo la dictadura. Pero le hago una consulta. Esta deuda se investigó y hubo un fallo de un juez que dijo que la deuda era ilegítima y fraudulenta. Cuando ese fallo pasó al Congreso, el Congreso siguió pagando la deuda cuando tendría que haber suspendido todos los pagos porque ya había sido determinado por un juez, no por la izquierda, ni por cualquier organismo de derechos humanos, sino por un juez de la nación que dijo que era completamente ilegítima. Claro, la consulta por eso sería... no hay que pagarla, porque fíjese, le voy a dar la otra paradoja, tan ilegítima, ya es el punto ilegítimo. El punto de ser fraudulento y usurario es que Argentina, con Néstor Kirchner, en el año 2013 debían 145.000 millones de dólares. El gobierno reconoció que pagó de contado, con reserva del Banco Central, 180.000 millones de dólares y terminó el gobierno con una deuda de 170.000 millones de dólares. Entonces, bueno, usted ahí tiene una radio, un programa, si compran una resma de papel le sale 5 pesos, pagan 5 pesos, bueno, la deuda es cero. Claro. No, en el caso de Argentina no, se debían 5 pesos, se pagaron más todavía porque eran intereses y la deuda pasó a seguir siendo de 5 pesos, o sea, no estamos hablando de 5 pesos precisamente en la deuda externa porque estamos hablando de miles de millones de dólares, dentro de los cuales Mauricio Macri, como es un gobierno al servicio del imperialismo, del Fondo Monetario Internacional y todo lo demás, y bueno, ya empezó a aplicar un ajuste para pagar una deuda externa que viene desde hace 40 años. Ahora la consulta sería la siguiente: en el caso de que
vamos a suponer en el caso hipotético que decidamos no pagar la deuda. En teoría no tendríamos que tener ningún perjuicio, pero en la realidad, ¿nos causaría algún perjuicio desde el punto de vista internacional? Y no nos causaría ningún perjuicio, porque uno de los actos más importantes de lucha que hubo en todos estos años fue el 2001, el argentinazo. No sé si ustedes, bueno, digo ustedes porque muchos jóvenes dicen, uno habla del argentinazo y no lo vivieron, digamos, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, muchos lo vivimos en carne propia. El argentinazo fue un acto de rebelión, un acto de rebeldía completamente legítimo contra un gobierno que había dicho que iba a gobernar en contra del menemismo, como lo fue de la Rúa Chacho Álvarez, y después terminó gobernando Cavallo, ¿no? Cavallo estuvo con la dictadura, con Menem y con de la Rúa en la década del 2001. Y la gente votó contra la corrupción, la gente votó contra el menemismo a un gobierno que le dijo, mirá, la transparencia y qué sé yo. Y lo primero que hizo es seguir pagando la deuda, el mega canje, etcétera, etcétera, y tantos otros negociados. La gente se rebeló, y se rebeló, fue tan legítimo que ahí cayeron todos los preceptos que se venían manejando, porque un gobierno tenía que seguir, ese gobierno tenía que seguir hasta el año, 2 años más. Sin embargo, se tuvo que ir al grito de que se vayan todos. Ese argentinazo impuso la suspensión en forma inmediata de los pagos de la deuda externa. Esa plata se usó para pagar muchos planes sociales, fue muy insuficiente todo, efectivamente, pero en un momento de crisis económica y todo lo demás, el argentinazo impuso el no pago de la deuda externa, que después Néstor Kirchner empezó a pagar en el año 2005, con los canjes del 2010. Quiere decir, primero que no nos pasó nada, digamos. Argentina se empezó a recuperar, entre comillas, con uno de las medidas que fue el desconocimiento de la deuda externa. Si ustedes se recuerdan, pero en 2001 dejó de pagar la deuda externa, como tanto se repudiaba a las multinacionales, se repudiaba, bueno, los jueces, la corte, etcétera, etcétera. Pero desde ese punto de vista del que estamos hablando, se dio un paso muy extraordinario, muy importante. Muchos países decretaron el no pago de la deuda externa. Sin ir más lejos, en Grecia hubo un referendo contra el no, ganó el no, por no pagar la deuda externa de la Unión Europea. Lo que pasa es que después Syriza traicionó ese mandato popular, pero recuerdo que en Islandia también hubo un plebiscito para que no se pague la deuda. Hubo un montón de luchas que impusieron a los gobiernos el no pago de la deuda externa. Hubo una doctrina muy importante, que era la doctrina de Drago en aquel momento, hace un par de años atrás, en donde un país sudamericano también tiene una deuda y actuó o impuso el acto de soberanía como fundamento para desvincularse de esa deuda. Claro, el no pago de la deuda externa es un acto muy soberano, en primer lugar porque es una deuda que no nos cobran los argentinos, es una deuda que la paga el pueblo argentino, es una deuda que nos dicen, bueno, tiene que haber ajustes, tiene que haber achique, tiene que haber menos plata para salud, menos plata para educación, menos plata para vivienda, para pagar una deuda, porque nos han hecho creer que las deudas se honran, hay que honrarlos a la deuda. Está todo bien, digamos, se honran las deudas legítimas, se honran las deudas que uno adquiere en forma ilegítima, de buena voluntad y todo lo demás. La deuda argentina, le vuelvo a repetir, ha sido, digamos, bajo punta de arma, es decir, con 30.000 desaparecidos, por eso, digamos, la deuda externa es un acto de saqueo, de explotación, de sometimiento que viene de hace 40 años y bueno, nosotros desde ese punto de vista declararíamos el no pago de la deuda externa y declararíamos la constitución de un frente de países deudores latinoamericanos para suspender los pagos de la deuda externa en forma común para enfrentar a los grandes banqueros internacionales, a los usureros internacionales de una manera mancomunada. Si Argentina se une con Brasil y México para suspender en forma mancomunada como un frente de países deudores, incluido también Venezuela y Bolivia y todos los países que tienen este gran problema, porque no es un problema de Argentina solamente. Bueno, estaríamos mucho mejor para resistir cualquier sanción que seguramente podría ocurrir, pero bueno, las sanciones ya las estamos viviendo, es decir, durante 12 años el kirchnerismo pagó $200.000 millones de dólares, no estamos desendeudados, nos dejó una inflación de casi el 30%, los salarios estaban muy por debajo, la asignación por hijo fue una miseria completa, sigue siendo una miseria pasmosa, se perdieron las jubilaciones, porque las jubilaciones están, la jubilación mínima, no sé si está llegando a 4.500 y no sé si ahora se va a ir a 6.000. También se sacaron, se sacó el impuesto a las ganancias. O sea, bueno, las consecuencias son claras, ¿no? Sí. Juan, una consulta respecto de todo lo que estuviste diciendo desde el 2001 hasta ahora con el tema de los trabajadores. Con la nueva gestión de Mauricio Macri, ¿cómo estás viendo vos la posición del trabajador? ¿Es favorable o no? No
trabajadores están muy mal. Mirá, el gobierno está usando, bueno, un discurso también perverso y completamente mentiroso, diciendo de que va a combatir, va a llegar a la pobreza cero o está yendo hacia la pobreza cero. Un trabajador que el otro día salió, ayer publiqué yo en Twitter un informe de Indecom, que es un organismo, es un dirigente de los supermercados chinos que apoyó al gobierno, o sea, estamos hablando de una fuente pro-Macri, digamos, está diciendo que del 1 de noviembre para el 29 de enero los precios de la canasta básica aumentaron un 38%. O sea, la inflación de este año va a ser entre el 38 y un 40%. Lo dice la consultora de Rogelio Frigerio, que es el jefe de gabinete de Mauricio Macri. Lo dicen también otras consultoras que no son de izquierda ni son anti-Macri, digamos, ¿cierto? Juan, nos llegó un mensaje de Oscar que dice: ojalá que justamente usted nos pueda contar un poco de la alianza que tiene tanto la izquierda con la Cámpora y si va contramano con toda la historia que tienen ustedes, ¿no? Que nosotros no le entendí la pregunta. Que Oscar la pregunta que le hace es la alianza que tiene el Frente de Izquierda con la Cámpora y si va en contramano con toda la historia que tiene justamente el FIT. No, el Frente de Izquierda no tiene ninguna alianza con la Cámpora. No sé dónde saca esto el compañero o el señor que hace la pregunta. Posiblemente la haga con la movilización que justamente realizó el Frente de Izquierda con el Partido Peronista. Bueno, eso es lo que se lo quiero aclarar porque no fue el Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda somos tres partidos políticos. Izquierda Socialista, que represento yo, el Partido Obrero, que está representado por Néstor Pitrola en el Congreso Nacional, y PTS por Miriam Bregman, que es una de las diputadas actuales del Partido de los Trabajadores Socialistas. El Frente de Izquierda no tiene ninguna postura en unidad con la Cámpora, sino que lo que hubo declaraciones en nombre del Frente de Izquierda de partidos que conforman el PIB, pero que no es una propuesta del Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda tiene en su programa, y siguiendo con este tema, el no pago de la deuda externa. El Frente de Izquierda no está ni por ninguna consulta popular, ni por ninguna investigación de la deuda, porque esa deuda ya se investigó, sino por el no pago de la deuda externa. Y apoyamos toda lucha, todo programa de movilización y de lucha que vaya por el no pago de la deuda. ¿Qué ocurrió? Que el día que se votó la ley, hubo distintas movilizaciones y demás, y uno que movilizó en la Cámpora y el kirchnerismo. Nosotros no tenemos nada que ver con el kirchnerismo, en este punto menos, como le dije, siempre combatimos el kirchnerismo de que pagó la deuda externa religiosamente, fueron los pagadores seriales de una deuda externa, inclusive el juez Griesa falló en contra de Argentina, culpa del kirchnerismo que, como parte de los acuerdos que hizo con los bonistas en su momento, fijó la jurisdicción en Estados Unidos. El proyecto de ley que presentó Kicillof, Máximo Kirchner, Alicia Kirchner y el kirchnerismo es que hay que pagarle a los fondos buitres, pero de una manera distinta a lo que lo está haciendo Macri. Por eso el doble discurso del kirchnerismo es repudiable bajo todo punto de vista, no tiene nada que ver con la postura. Giordano, disculpe que se haya cortado justamente la señal, ¿no? No, con todo gusto, seguimos más. Lo que le quería preguntar ahora en sí es, ¿qué piensa usted y el Frente de Izquierda sobre la llegada de Barack Obama a la República Argentina? Bueno, nosotros nos estamos preparando y estamos haciendo una campaña para movilizarnos este 24 de marzo que tiene un contenido muy especial. En primer lugar porque son los 40 años del golpe militar y en segundo lugar porque está la visita de Barack Obama, al cual nosotros repudiamos y queremos explicarle también a nuestros oyentes, digamos, de por qué, ¿no es cierto? No es en sí mismo que vamos a repudiar la visita de un gobierno extranjero, ¿no es cierto? Sino que en el caso de Barack Obama, por más que se muestre distinto, bueno, en su momento cuando asumió se decía que era distinto, era un presidente negro, distinto a todo lo que había ocurrido con anterioridad y todo lo demás. Era una parte de un lavado de cara, digamos, para seguir, digamos, con las políticas imperiales bajo otra forma, ¿no es cierto? Entonces, Barack Obama es el representante del imperialismo norteamericano que apoyó el golpe de Estado en el año 76, no solo en el caso de Argentina, sino en el caso de toda Latinoamérica con el Plan Cóndor. O sea, apoyó también al dictador Pinochet en Chile y tantos otros golpes que se dieron en nuestro país. Barack Obama también representa no al viejo imperialismo que dio el golpe en el año 76, sino al imperialismo norteamericano hoy,
Por ejemplo, Obama hizo una promesa de campaña en su momento que era que iba a eliminar la cárcel de Guantánamo, sin embargo no la eliminó. Segundo, mantiene las tropas de invasoras yanquis en Afganistán. Tercero, bombardea junto a Rusia al pueblo de Siria que lucha contra el dictador Bashar al-Assad. Tercero, apoya al Estado genocida y sionista de Israel contra el pueblo palestino. Y por último, si hubiera otro elemento para... Obama fue el gran salvador en su momento con la crisis económica mundial del año 2008 para acá, que hizo un salvataje billonario de miles de billones de dólares para salvar a las multinacionales y a los banqueros. O sea que, entonces bueno, no tiene ninguna autoridad para Obama venir a decir, yo creo que va a ser un gran bofetazo, una gran cachetada, digamos, a los que venimos luchando contra la impunidad en todos estos años, de que Obama diga que va a posar junto a Macri y le va a hacer un homenaje a las víctimas de la dictadura. O sea, las víctimas de la dictadura han sido víctimas de Videla, de Martínez de Oz, de todos los políticos del PJ, la UCR, la burocracia sindical y la cúpula de la Iglesia que apoyaron al golpe de Estado, pero también a Norteamérica y a Estados Unidos. De manera que, bueno, nos vamos a movilizar en todo el país, entre 15 horas de Congreso Plaza de Mayo el día 24, y en todo el país con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, porque es el encuentro que ha venido manteniendo las banderas de la lucha en forma independiente contra el gobierno. Es decir, el otro día Estela de Carlotto dijo, bueno, no hubo marcha en todos estos años porque no se pudo, porque la izquierda criticó a Néstor y a Cristina. Bueno, sí, efectivamente, criticamos a Néstor y a Cristina Kirchner porque los organismos del Yumar tenían que haber hecho exactamente lo mismo, porque las banderas contra la impunidad no se pueden, digamos, archivar por más que uno esté de acuerdo con un gobierno u otro. Muy y más en el caso del kirchnerismo, que para nosotros no defendió los derechos humanos, sino que los derechos humanos siguieron existiendo, porque existió Julio López, la ley antiterrorista, hay una ley en el Congreso Nacional por el desprocesamiento de 6.000 luchadores sociales que el kirchnerismo nunca votó, y de colgar el cuadro de Videla se pasó a entronar al represor militar y del ejército. O sea que hay mucho tela para cortar sobre este tema, pero la convocatoria del 24 de marzo tiene un aditamento muy especial, que es el repudio a Barack Obama, que es el presidente del jefe del imperialismo norteamericano que apoyó el golpe en el 76. Discúlpeme, Juan, como bien estaba diciendo usted sobre el tema de Néstor Cristina, quería saber qué sucedía en sí en la rama del peronismo con justamente Daniel Scioli, que era el candidato en las elecciones pasadas, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos mucho, es decir, una cosa es la Cámpora, Máximo Kirchner y todo lo demás, pero hay un sector muy importante, por eso lo votó, digamos, a Scioli, nuestra forma de ver, digamos, de forma equivocada, pero votó contra el ajuste, votó contra la derecha, votó contra... Esa gente hoy se siente, digamos, completamente huérfana, porque los mismos que los llamaron a ellos a votar junto a Scioli contra la derecha y contra el ajuste, están aplicando el ajuste en muchas de las provincias. Por ejemplo, la gobernadora de Tierra del Fuego, que hizo campaña por Scioli, está aplicando un ajuste salvaje, está aplicando una rebaja salarial directa de más del 8% a los trabajadores estatales, está, digamos, aumentando la edad jubilatoria y, bueno, y está aplicando miles de despidos, estamos hablando de Tierra del Fuego. Alicia Kirchner, que no se puede decir que no es kirchnerista de pura cepa, Alicia Kirchner está aplicando un ajuste feroz a los trabajadores estatales. En segundo lugar, le está fijando un sueldo miserable en las paritarias a los docentes. Y en tercer lugar, cuando fue la lucha de los trabajadores de la construcción contra la empresa de Lázaro Báez, pidió a Macri la Gendarmería Nacional para enfrentar a los trabajadores que estaban movilizados. O sea, no... Estamos hablando entonces de que el kirchnerismo, digamos, es un doble discurso completo. Y bueno, no me recuerdo ahora la pregunta cómo era, digamos, es decir, el kirchnerismo, como me había preguntado. Bueno, precisamente entonces, a todos los trabajadores y los jóvenes que votaron al kirchnerismo, que votaron a Scioli, lo que le estamos diciendo es que el ajuste que está aplicando Macri lo iba a aplicar también Scioli. Claro. Lo iba a aplicar también Scioli porque en las provincias donde gobierna la gente que hizo campaña por Scioli están aplicando un ajuste. Pero el ajuste iba a estar obviamente porque es un problema económico institucional. Era obvio que no se iba a poder sobrellevar este país con los presupuestos que teníamos. No, bueno, pero nosotros yo le estuve explicando las medidas alternativas que nosotros hubiésemos aplicado en una situación de emergencia, porque el problema ¿cuál es? Que siempre hay crisis, y bajo el capitalismo hay crisis. Sí, obvio.
Ahora, el problema ¿cuáles son? Que las emergencias, los gobiernos patronales, como el PJ en su momento, o ahora la UCR de la mano del PRO, siempre lo usan contra los trabajadores, porque si uno dice hay una emergencia en el país, bueno, ¿cuál es la emergencia? Que los salarios están por debajo de la inflación, que los jubilados no tienen el 82% móvil, que la asignación por hijo es una miseria completa. Entonces, si hay esa emergencia, yo tomo medidas de emergencia en contra de los usureros internacionales, en contra de las megamineras, en contra de los banqueros y todo lo demás, para beneficiar al gran sector social, que corresponde al 80-90% de la gente, que necesita un trabajo digno, que necesita un salario digno, que necesita el 82% móvil, etcétera. Muy bien, Juan. Che, cambiando un poquito el tema, ¿qué opina usted de la denominada criminalización de la protesta social? Que ha sido una afirmación que salió a la luz, entre otras cuestiones, asociado al encarcelamiento de Milagro Sala. Bueno, la criminalización de la protesta social es una bandera que siempre ha tenido la izquierda. La izquierda, por ejemplo, presentó un proyecto de ley en el Congreso Nacional para desprocesar a los 6.000 luchadores sociales que están criminalizados y o judicializados por cualquier hecho de protesta de la época del menemismo a esta parte. El kirchnerismo siempre se negó a aprobarla, siempre se negó a votarla, y no solo eso, sino que implementó el proyecto X junto con Milán y todo lo demás. Sí. Recuerden que el 54, después del 54% que sacó Cristina Kirchner, la primera ley que votó fue la ley antiterrorista. Sí, la ley antiterrorista es un reclamo que hacen organizaciones del imperialismo, porque acá no hay terrorismo, digamos. Entonces, ¿por qué se aplica en Argentina? Si no hay terrorismo, no hay guerrilla, no hay nada, la ley antiterrorista. Bueno, se aplica la ley antiterrorista contra los luchadores antimineros, contra un periodista en Santiago del Estero que habló en contra del gobierno y apoyó en su momento los reclamos de la policía, porque difundió los reclamos de un sector de la policía en Santiago, lo que fue. Hubo un proyecto nefasto que fue el espionaje que hubo a las asambleas de trabajadores y a las movilizaciones de los trabajadores. Este gobierno está dando continuidad a una política de criminalización de la protesta. Juan. Por eso la ley antipiquete, porque eso el protocolo antipiquete, que va a ser una de las banderas también que vamos a repudiar el 24 de marzo, y bueno, el protocolo antipiquete no es parte de eso, digamos. Es decir, los 5 minutos que dice la tolerancia de Patricia Bullrich para un luchador que protesta, no tiene nada, no va en consonancia con todos los 100 días que ya le dieron, mucho más de 5 minutos en beneficio a los usureros internacionales y a las megamineras, ¿no? Como bien decías vos, Juan, el tema del kirchnerismo, que no estaba aprobando algunos tipos de cuestiones. Con la fractura que hubo ahora, ¿vos ves que es preponderante el papel de la fractura, que se haya dividido el bloque? ¿O vos qué ves ahora desde una vista panorámica entre estos dos nuevos partidos, no? No, nosotros no vemos ningún sector progresivo, que uno se puede ilusionar, digamos, o que la gente puede ilusionarse con algún sector del PJ, por más doble discurso o discursos radicalizados que enarbolen y demás, no. Hay un sector del peronismo que se fue con el PRO, que es el denominado pro-peronismo, encabezado por Urtubey, Bocio y todo lo demás, que le están dando el apoyo junto con Massa al gobierno de Macri. Y hay un sector residual, que es la cámpora, el kirchnerismo duro, como le dicen, y todo lo demás, que va a criticar al gobierno, pero no tiene propuestas alternativas para el pueblo trabajador. Es decir, el otro día Máximo ya dijo, bueno, había que negociar con los buitres, pero de la forma que proponíamos nosotros. Había que devaluar, como lo hizo el gobierno, pero no de la magnitud que lo hizo el gobierno. Había que aplicar un tarifazo, pero no de la forma que lo está haciendo el gobierno. O sea, estamos hablando de un mismo plan de ajuste. ¿Sí? Por eso los trabajadores, los sectores populares no se tienen que dejar engañar. No hay ningún sector progresivo dentro del peronismo, ni siquiera de los burócratas sindicales. Y bueno, y la alternativa la ofrecemos modestamente del Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda logró 800.000 votos al presidente el año pasado, sacó más de 1 millón de votos a nivel de diputados. Quiere decir que a pesar del voto útil, a pesar de la gran campaña millonaria de los partidos tradicionales, a pesar de que hubo una gran presión por votar a uno u otro, nosotros tuvimos la valentía de decir que había que votar en blanco en el balotaje, y nosotros lo seguimos defendiendo porque consideramos que más allá de la forma, entre Mauricio Macri y Scioli y Macri, para los trabajadores y para los sectores populares se venía un ajuste. Si el ajuste era con shock, con gradualismo, o como se lo quiera llamar, pero venía un ajuste. Nosotros presentamos una propuesta alternativa con medidas completamente de fondo, completamente distintas, y bueno, seguimos sosteniendo que eso fue correcto, y en buena hora de que hoy hay muchos trabajadores, muchos jóvenes que
se dan cuenta de eso, ¿no? Primero, porque Macri está aplicando un ajuste, y en segundo lugar, porque todos los economistas de Scioli, como Miguel Bain o Blecher, están aconsejando que Scioli iba a tener que tomar las mismas medidas que está tomando Macri. Perfecto, Juan. Una prueba muy importante que eran lo mismo para los trabajadores. Bueno, y ahora hay que luchar todos unidos contra Macri, efectivamente. Nosotros ahora, a ese trabajador peronista, a ese joven de la Cámpora, le decimos, bueno, hagamos fuerte una alternativa, pero no con volver al kirchnerismo. Juan, una consulta. Con el kirchnerismo y tratar de enfrentar junto con la izquierda y los luchadores al gobierno de Macri. Sí, con todo lo que dijiste, Juan, para redondear, ahora Mariano va a hacer la última pregunta. La pregunta era la siguiente, algo que ha quedado acá titilando un poco, que es algo muy importante. Usted en la programación del 26 de enero de este año en Intratables interpeló al ex intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, con respecto a la desaparición de Luciano Arruga. Nos gustaría que pudiera ampliar un poco su declaración y nos cuente qué es lo que sucedió con ese caso y cómo se vincula Espinosa a este asunto. Mire, yo estaba ahí, o sea, la verdad que bueno, como es un programa intratable que va y viene, uno tiene posibilidad de hablar muy poco porque le dan... Sí. En ese caso estaba preparado el programa para Espinosa, bueno, él llegó con toda su comitiva, asesor y todo demás, se quedó todo el programa. Y yo tenía, y nosotros sabíamos, porque nuestro partido había, justo ese sábado se cumplían, no sé, 7 años creo que era, claro, de la desaparición y posterior desaparición, sí, de Luciano Arruga, cuando estuvo involucrada la policía del barrio de La Matanza, digamos, en sus torturas y en su posterior desaparición. Hubo testimonios de sus familiares, de sus amigos y todo lo demás que lo habían visto, que había sido torturado y en su momento fue desaparecido, etcétera, etcétera. Entonces él no era parte del tema y simplemente lo que usan en el segundo final que me dieron la palabra era haberlo increpado porque se lo estaba adulando a Espinosa diciendo, bueno, él, el peronismo y todo lo demás, y le enrostré lo mismo que decían los familiares, de que Espinosa, habiendo sido intendente en el momento que desaparecieron y después posteriormente se descubrió que lo habían asesinado a Luciano Arruga, sí, no había hecho absolutamente nada, los familiares fueron, le reclamaron cosas, le reclamaron un montón de peticiones para que se pusiera al frente él como intendente para supuestamente investigar a la policía. Dijo que él no tenía nada que ver con la policía, pero la policía la pone, el mismo partido que gobernaba la provincia de Buenos Aires, que era el PJ, y sabemos que la policía la manejan los intendentes, los punteros políticos y todo lo demás, son parte del eslabón de la mafia, de los grandes delitos, del narco y todo lo demás. Entonces si se molestó Espinosa, bueno, en buena hora, porque parece que le hubiésemos tocado, digamos, un punto débil, que no es un problema mío de la izquierda. Yo fui el transmisor del reclamo de los familiares que habían sacado un documento por el aniversario del asesinato de la desaparición de Luciano Arruga. De manera que, bueno, en el caso de Luciano Arruga es también concentrado ahí lo que ocurre con la policía, lo que ocurre con el atropello judicial, con los casos de gatillo fácil. Así que, bueno, por los Luciano Arruga, contra los Espinosa, pero contra todo el aparato represivo que siguió adelante en nuestro país, convocamos entonces el 24 de marzo a levantar la bandera contra la impunidad de ayer y de hoy por el no pago de la deuda externa, por el desmantelamiento del aparato represivo, contra la venida de Obama y contra el ajuste de Mauricio Macri, a movilizarnos en todo el país, de las 15 horas, de Congreso a Plaza de Mayo, en la capital, y en todas las plazas del país. Bueno, La Plata tendrá su jornada de protesta y todo lo demás, llamando a todos los jóvenes a marchar en forma independiente el 24, ¿no? Perfecto, Juan, muchísimas gracias por los minutos y le deseamos un hermoso día. No, le agradecemos a ustedes, muy agradecido, muy agradecido, así que en cualquier momento, cuando ustedes lo soliciten, no hay ningún problema de estar con ustedes. Le agradezco mucho y felicitaciones por el programa, que está muy bueno. Bueno, muchísimas gracias, Juan, hasta luego. Buen día. Bueno, acá estábamos con Juan Carlos Giordano, diputado nacional justamente en la provincia de Buenos Aires por el FIT. Dijo algunas declaraciones muy interesantes, ¿no, Mariano? Sí, habló sobre un poco de todo, habló sobre la deuda, habló sobre ese conjunto que había entre la Cámpora y el Frente de Izquierda que desmintió. Después habló mucho sobre el ajuste, manifestó que si estaba Scioli hoy o si está Macri, los ajustes iban a estar igual. Es algo que no me sorprende para nada. Y después se repudió un poco la llegada de Obama al país. También, bueno, le pedimos disculpas a todos los oyentes que han mandado mensajes, ya sea por Facebook, Twitter o WhatsApp,
por ejemplo Hugo, o si no Pablo, o si no Sebastián, entre otros, que por ejemplo Hugo lo que dice: lástima que varias veces termina haciendo funcionar a sus intereses, con decepciones, por parecer, en torno a lo que decía Giordano, sobre olvidar algunos temas que hizo Bernie y los gendarmes. Son algunas cuestiones que han quedado pendientes, que si tuviéramos otra hora de programa seguiríamos hablando con él, ¿no? Sí, yo capaz, en mi opinión, en lo que no estuve muy de acuerdo fue en el tema de la deuda, cuando él manifestó que no íbamos a tener ningún tipo de inconveniente a nivel internacional si decidíamos no pagarla. No creo que eso suceda, eso es totalmente, para mí, es irreal. Que no, en la teoría no exista ese tipo de problema, estoy de acuerdo, pero que en la práctica no se produzca, eso estoy totalmente seguro que vamos a tener consecuencias. Después, en cuanto al ajuste, el ajuste es cierto, el ajuste es real y es lógico también por la situación institucional del país en el ámbito económico. Después, la llegada de Obama es algo que esta persona ha repudió la llegada de Obama por tratarlo desde el punto de vista del imperialismo. También lo relacionó con los golpes militares que sufrió la Argentina, entre otras cosas. Por ejemplo, algo que había dicho, y bien anotado lo tengo, que dice: es una cachetada de la impunidad, y además Macri, que va a posar justamente con Barack Obama, haciendo referencia a todo lo que sucedió en la dictadura y se toman cosas como víctimas. Sí, así es. Después, algo que me pareció una falta de respeto fue tratar de desvincular a los ciudadanos argentinos de lo que pasó en el año 2001. Creo que no importa cuál sea la edad que tengas, puede ser que no tengas el conocimiento, pero en realidad lo sentimos todos y eso es una verdad. Después también estoy un poco en desacuerdo con la forma de manifestarse que tiene. Tal vez no respondió las preguntas directamente. Nosotros queríamos hacer un diálogo más didáctico para la gente, no tan técnico. Fue más un monólogo, digamos. Si quiere hacer un monólogo, que vaya a una casa de teatro, o directamente que se pose ahí en 66 y 1 y hable ahí en Plaza Mateu sobre algunas cuestiones con la gente que quiera escucharlo. No lo estamos ni tirando abajo ni nada por el estilo, pero el programa era una onda debatir justamente con alguien del frente de izquierda, como hicimos con Marrone. Sí, la verdad que sí, la verdad que hubiese sido mucho más claro para la gente si era la pregunta y la respuesta concisa y clara para que el ciudadano pueda entenderla fácilmente. Nosotros tenemos que bajar la tierra, tratar de sacar un poco del lado los nombres, porque ha nombrado muchísimos nombres que la gente tal vez no conoce. Bueno, es algo que quedará pendiente tal vez para otra entrevista. Además, hay que resaltar que todos los políticos tienen que pensar que el ciudadano no conoce la jerga que ellos conocen. Claro, claramente. Tienen que entender que es un representante del pueblo que lo votó. Del pueblo que lo votó, y lo votó en voto democrático, es cierto. Pero tienen que entender que ellos gobiernan para el pueblo, y entonces tienen que informarle al pueblo claramente qué es lo que sucede y cuál es su opinión al respecto. Porque si, por ejemplo, si llamamos a Ponce, llamamos a Scioli, vamos a hacer suposiciones, ¿no? O llamamos a Cristina Fernández de Kirchner, o si no Mauricio Macri, entre otros, y nos empiezan a hablar con una jerga que el pueblo no conoce, al finalizar la entrevista nosotros tenemos que estar explicando todo lo que dijo. Sí, le pedimos 1000 disculpas a las personas que no pudimos pasar sus preguntas, por una cuestión de tiempo. El diputado nos llevó mucho tiempo, no lo podíamos cortar, inevitablemente ustedes lo han escuchado, no lo podíamos cortar, pero bueno, acá estamos tratando de llevar adelante esto de la mejor manera. Además, les agradecemos obviamente por participar. Esperemos el próximo fin de semana tener justamente al oyente nuevamente que quiera participar, y bueno, que el que tengamos enfrente le responda a las preguntas que quieran hacerle, ¿no? La semana que viene vamos a tener un programa muy entretenido. Esta vez va a ser un debate bastante ardiente y picante entre jóvenes partidarios de distintos partidos políticos, que los jóvenes, obviamente, como les dije anteriormente, tienen unas posturas y una ideología muy arraigada. También con el conocimiento o la práctica que le han dado los integrantes de los partidos políticos con más experiencia, y vamos a ver cómo lo representan, ¿no? Cómo representa cada uno su partido. Vamos a ver cuáles son los proyectos de cada uno, y en sí veremos, por ejemplo, cambiemos en este sentido la Juventud Pro con la Juventud Peronista, cuáles son las cuestiones que plantean entre ellos. Sí, además que es muy interesante porque tenemos que dejar un poco las ideas viejas de los partidos políticos y empezar a implantar las nuevas ideas de los jóvenes, que los jóvenes, como lo dice todo el mundo, es el futuro de la Argentina. Sí, en ese sentido tenés razón, Mariano, y bueno, son algunas cuestiones que quedarán planteadas ya para el sábado próximo. Y volviendo al tema de Giordano, quedó otro tema pendiente, que es el tema de la inflación.
y la inflación es un tema importante, y también se habló mucho del ajuste. Giordano mencionó mucho el ajuste, y el ajuste, ya lo vuelvo a repetir, el ajuste existe porque la inflación es del 35% y un poquito más. Es algo que vamos a tener que trabajar todos los argentinos en tratar de llevarlo de la mejor manera posible. Hay algo que concuerdo, que dijo, si gana Macri o gana Scioli, ajuste iba a haber igual. Sí, eso es cierto. Es más, mencionó a muchos representantes políticos del Frente para la Victoria que han hecho ajustes en este último tiempo. Y esos ajustes, en 3 meses de gestión no le puedo echar la culpa a Macri del problema inflacionario que tiene la Argentina, cuando sabemos que hace 12 años que viene el problema de la inflación. En ese sentido tenés también razón, Mariano, te voy a dar toda la razón en todo lo que fue el programa. Y vamos a hacer una suposición, ¿no? Si Giordano dice que pagándole los fondos buitres, Argentina se encontraría en una situación límite, ¿para vos está acertado o se puede ver otro panorama desde que paguemos o no? Depende de lo que se decida en la charla con los diputados y senadores, ¿qué sucederá, no? La pregunta sería, ¿qué pasa si no pagamos? Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos. La pregunta que si pagamos, ya sabemos qué pasa si pagamos. Si pagamos nos encontramos en un problema económico terrible y obviamente tenemos que financiarnos de otro medio. Ahora bien, si nos financiamos con la deuda encima, la tasa de interés va a ser aún mayor porque las posibilidades que tiene el país de pagarla son menos. Entonces, es obviamente cuanto más riesgo, más intereses nos van a cobrar. Ahora, si nosotros saldamos la deuda con los fondos buitre, vamos a tener una tasa de interés un poco más baja, no va a ser la razonable de cualquier país, porque obviamente seguimos estando en números rojos, por así decirlo, pero una tasa de interés más accesible al Estado argentino. Ahora, si no pagamos la deuda, en la teoría no debería pasar absolutamente nada, se podría discutir no pagar la deuda, como ya lo mencionó Juan Carlos Giordano, que hay diferentes fórmulas para presentar y para poder tratar de evadirse, como por ejemplo uno de los fundamentos sería la ilegitimidad de la deuda, porque fue en un momento en donde estaba estado de sitio. Además, como bien decías vos, Mariano, que Giordano habló del 2001, si nos remontamos tiempo atrás, estaba Menem, y Menem también había hecho aumentos que la gente no se dio cuenta. Había subido la nafta, había subido algunas necesidades básicas como el alimento y demás, y la gente lo tomó como si nada, y llegando al 2001 se vio justamente toda la repercusión. Era totalmente distinto porque hay que recordar que en el momento de Menem el dólar estaba 1-1, hoy estamos casi a 15, 16-1. Es notable la diferencia que existe entre los 90 y el momento actual del 2016. Se vieron muchos cambios ya en estos casi 20 años, y trataremos de informarle a los oyentes, como siempre, de todas las cuestiones que remeten a la ciudad, a la provincia, o si no ya a nivel nacional, ¿no, Mariano? Sí, así es, eso es lo que estamos trabajando programa a programa, y recuerden que el objetivo de este programa es tratar de brindarle la información para que usted pueda sacar sus propias conclusiones desde su casa, desde al lado de la radio, tratar de escuchar a cada uno de los representantes políticos que nosotros mismos votamos democráticamente y poder cuestionarlos en lo que dicen, también poder estar a favor, escuchar los diferentes proyectos, las diferentes ideas de cada uno de los partidos y así poder sacar una verdad más objetiva. Bueno, agradecemos la participación de todos los oyentes nuevamente, los esperamos el próximo sábado de 9 a 11. Mariano, nos vemos. Nos vemos y un saludo muy grande a los oyentes que nos han seguido hasta aquí y que nos han acompañado incondicionalmente. Agradecemos también en la producción técnica a Soledad, a nuestra productora Josefina Vitti, y ahora nos vamos con Los Caminos de la Vida, Vicentico.